elección del peronismo, de la Cámpora. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andás? Muchas gracias por el contacto. Por favor, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Después de este cuarto intermedio, cuando arranque la sesión, ¿hay acompañamiento, no hay acompañamiento? ¿Qué va a pasar con el crédito? ¿Es en pesos, es en dólares? En fin, tantas preguntas por allí, ¿no? Bueno, primero aclarar dos cuestiones que son importantes. La primera es que nosotros hemos hecho una propuesta para poder acompañar el crédito, principalmente porque entendemos que la provincia necesita resolver esta situación y nosotros como parte del Frente Chaqueño entendemos que la racionalidad, la cordura, fundamentalmente la madurez tiene que primar en lo que va a suceder hoy y a partir de eso, por supuesto, actuar en consecuencia, ¿no? Poder votar en favor de que la provincia pueda endeudarse por un monto de 75.000 millones de pesos y por supuesto con una serie de condiciones que tienen que ver con el control o con la transparencia de estos fondos, fundamentalmente para darle destino a los recursos, para poder, por un lado, contratar generadores, por el otro lado, por supuesto, ayudar a las comunas que son las que más se resienten en tiempos de crisis energética, hídrica. Así que en función de eso hemos hecho ya una propuesta y nos parece que esto es importante. También el gobierno creo que del miércoles a hoy tuvo días suficientes como para poder mejorar la propuesta que ellos mismos habían presentado por un valor superior, porque también esto fue quizás uno de los principales obstáculos para poder avanzar. Nosotros habíamos hecho ya una serie de planteos en función de la Comisión de Hacienda, a posterior lo hicimos en la sesión. El gobierno sigue empecinado con que su proyecto es un proyecto que no necesita modificaciones y es por eso que ni siquiera puede reunir los votos mínimos que necesita para poder tratar el proyecto. A ver, entonces, la diferencia, ¿cuáles son las diferencias entre la propuesta del oficialismo y la de ustedes? ¿Es menor monto? ¿Es en pesos? Por allí pasaría y qué más. Nosotros hemos hecho un planteo más acotado de lo que tiene que ver con el verano y no con cuestiones estructurales que el gobierno las plantea de discurso, porque después en el papel no hay nada, también hay que decirlo, en función de, por un lado, hacer obras y por el otro lado también financiar. No se entiende bien si parte del déficit de la empresa CCEP o si son recursos que el gobierno quiere dejarlos en caja para el año que viene. La verdad que eso no se entiende bien. ¿Qué decimos nosotros? Porque un poco en función de un estudio que ya habíamos realizado fue el planteo que con 75.000 millones de pesos ya se podía, por supuesto, avanzar, tomando en cuenta que además en el mes de mayo de este año, la provincia ya había ampliado el presupuesto por 1 billón de pesos, o sea, a la provincia no le está faltando plata en este momento, sumado a los 80.000 millones de pesos que la provincia había solicitado que se autorice para ya sea compra de letras o posicionamiento de bonos, que son financiamientos de corto plazo. O sea, hoy la provincia ya tiene en caja 80.000 millones, yo creo que ocupó 30, así que le deben quedar 50.000 millones de pesos que dispone para hoy. Por eso es que la semana pasada Livio Gutiérrez salió a llamar a licitación justamente por los generadores, y me parece que aprobándose la propuesta que le hace el Frente Chaqueño, que son 75.000 millones más, ya dispone de recursos de sobra para poder afrontar en particular el tema hídrico y energético. ¿Por qué nosotros acompañamos en estos términos? Porque no vamos a permitir que se diga o que se instale que el Frente Chaqueño, o en particular el justicialismo, no tiene vocación de consenso y de diálogo para resolver problemas que son tan importantes para la provincia. Eso nos parece que es lo principal. En este momento somos 47 gobiernos municipales, 47 intendentes e intendentas que han ganado justamente su municipio por ser parte de la boleta que llevaba como gobernadora Jorge Capitanich. Entonces en ese marco también vamos a actuar y entendemos de que el gobierno tendrá su propuesta, pero bueno, para eso hay que ver cuántos votos tiene. Sí, me parece que esa es un poco la diferencia. ¿Los intendentes acompañan, o en su mayoría acompañan, digo, los de la oposición, esto que ustedes están planteando de esta manera, Sí, 75.000 millones? sí. Ah, Sí, bien. de hecho cuando nosotros hicimos, por eso muchos intendentes están saliendo también a plantear de que hay que acompañar, porque la verdad es que si el planteo fuese acompañar o no acompañar, te diría todos queremos acompañar y todos queremos dar una solución a este tema. Lo que no queremos es que la provincia se endeude en dólares, lo que no queremos es que el stock de deuda crezca exponencialmente a 150.000 millones de pesos más. Nos parece que
ahí hay un tema que hay que poder discutirlo con seriedad, y se lo hemos dicho a varios de los voceros que tiene en este momento el oficialismo, porque lo único que tenemos como garantía, y esto hay que decirlo, es la coparticipación. Nosotros no somos una provincia como Neuquén o Río Negro que puede poner, no sé, el petróleo como garantía. Nosotros ponemos la coparticipación. ¿Qué pasa cuando pones coparticipación como única garantía? Y bueno, cuando tenés problemas para pagar o cuando te empiezan a caer los vencimientos, hay dificultades en la cadena del pago de los salarios a los trabajadores, hay problemas, digo, para mantener la salud, la seguridad. Entonces nos parece que hay que ser muy cuidadosos en cuanto se endeuda la provincia. Nuestra provincia ya tenía deuda y por supuesto son obligaciones que le ha tocado pagar en su momento a Capitanich, más allá de que no haya sido Coqui quien tomó el préstamo, y ahora le va a tocar a Esdero, más allá de que no haya sido Esdero, o quizá, digo, no siendo el gobernador, pero sigue votando él como diputado. Entonces son cosas que nos tenemos que poner de acuerdo. Independientemente de eso, porque yo creo que está sanada esta discusión, hoy vamos a tener que tomar una decisión. Nosotros ya hemos dicho cuál es el mejor camino y qué podemos hacer, y nos parece que es una oferta importante para el gobierno, sobre todo para que el gobierno, por un lado, pueda sumar más recursos y por el otro lado pueda salir ya a contratar los generadores y otras cuestiones que se necesitan, porque el verano empieza dentro de muy poco. El Interbloque está de acuerdo con esto, van en junta, digo, todos con esta misma propuesta, o por allí otros están más proclives a acompañar la propuesta del oficialismo. La última reunión que se tuvo, hubo un consenso, te diría, de los 14 para acompañar en función de esta propuesta de 75.000 millones de pesos. Por supuesto que, digo, esto fue en el marco de una reunión con intendentes, con otros dirigentes, no solamente una reunión entre diputados, y me parece que fue lo más sensato de todo lo que pudimos lograr. Es innegable que a esta altura de los acontecimientos el gobierno ha aprobado con todo para romper el bloque, para romper el interbloque, para presionar a los intendentes. Yo la verdad que he visto en muy poco tiempo recursos que son, diría yo, de los últimos recursos que uno prueba a la hora de discutir cosas en política. Y bueno, lamentablemente no han logrado su cometido, porque, lo digo irónicamente, digo lamentablemente, porque si fuese por el gobierno ya tenían, en este momento ya tendrían el crédito por 150 millones de dólares aprobado y no se hubiese discutido nada. Mira, si no hubiese existido un planteo en su momento del propio Coqui, del propio Jorge Capitanich, para ponerle un freno al endeudamiento en dólares, hoy seguramente el gobierno ya tendría ese endeudamiento, porque la realidad es que la cultura parlamentaria hoy está en un muy mal estado, se debate muy poco, los proyectos del Ejecutivo vienen cada vez peor redactados. El proyecto original del Ejecutivo no tenía ni siquiera prevista una comisión de control. El proyecto del Ejecutivo no tenía previsto ni siquiera el destino de los fondos, no había un componente de obras que te permita entender por qué es este valor de dinero y cuáles son las alternativas, que hasta sería lo lógico, si uno pide un crédito, explicar el motivo del crédito. Bueno, el gobierno no puso nada de eso en el proyecto original, y eso empantanó el debate e impidió de que hoy esto ya esté resuelto. Veremos qué pasa hoy. Hay muchas declaraciones con respecto a Capitanich, como el patrón de estancia, que allá a la distancia maneja a la oposición. Por allí estas declaraciones, como ¿qué efecto surten, ¿no?, allí en ustedes? No, yo creo que en la gran mayoría de los peronistas hay una demanda hacia Coqui, de que Coqui sea la conducción del Partido Justicialista y que también sea la conducción del Frente Chaqueño. Entonces creo que como conductor obra y define cuáles son los lineamientos generales. Imagínate, digo, si el planteo de Coqui fuese un planteo como los que dice el gobierno, hoy el gobierno no dispondría de un ofrecimiento para que la provincia se endeude por 75.000 millones de pesos. Me parece que hemos sido mucho más generosos y hasta te diría mucho más democráticos de lo que fue Esdero cuando fue oposición. A mí me tocó compartir banca con Esdero, y la verdad que no era un tipo que se jactaba ni por ser generoso ni por ser democrático. La única vez que él dice que acompañó un crédito fue un crédito que habían conseguido de parte del gobierno provincial con el gobierno de Mauricio Macri, y como Esdero participaba de la fuerza política de Macri en ese momento, consideró de que era oportuno acompañar y punto. Pero no era una cuestión del peronismo, era una cuestión de acuerdo político de algunos dirigentes del radicalismo que en ese momento se subían al tren
de Juntos por el Cambio, como ahora se suben al tren de la Libertad Avanza. Digo, así que me parece que hay una discusión política que si ellos la quieren dar, yo por lo menos estoy dispuesto a darla, porque uno conoce la historia y sabe qué fue lo que pasó en la provincia del Chaco, y nunca que se necesitó, mirá que hemos votado leyes importantes, incluyendo presupuesto en su momento, nunca que se necesitó el voto de Esdero lo pudimos conseguir, al contrario, fue siempre un férreo opositor a Jorge Capitanich, y en efecto, por supuesto, fue el candidato más nítido que tuvo en ese momento el radicalismo, y por eso es actualmente gobernador. Yo, a ver, a mí no me jode decir las cosas como son, me parece que hay que ir de frente y decir la verdad. Nosotros hoy como oposición estamos ofreciendo financiamiento al oficialismo. Hoy como oposición estamos diciéndole al gobierno que si quieren endeudarse cuenta con nuestros votos, porque nosotros tenemos una visión de qué podemos hacer, y porque además ya en el mes de mayo, hace unos cuantos meses atrás, hemos permitido de que la provincia obtenga financiamiento, pueda endeudarse a corto plazo, ya sea con letras o con bonos, tenga una ampliación presupuestaria de 1 billón de pesos. O sea, me parece que madurez y acompañamiento hubo hasta el momento, y esto tiene mucho más que ver con los intendentes y con la gente que con el gobierno. Nosotros somos conscientes de que hay detrás del Ejecutivo, y son muchos chaqueños y chaqueñas que quieren que los problemas se resuelvan. Rodrigo Campo, muy amable, muchísimas gracias. Muchas gracias, estamos en contacto. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, esta